Amigos de este canal, es un verdadero placer para mí que una vez más me permitan entrar a sus hogares para compartirles nuevas historias de terror, nuevas historias de gritos en la noche. En esta ocasión, tenemos 3 narraciones de ustedes que amablemente nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. 3 historias muy interesantes que nos hablan de espectros, de fantasmas que pueden aparecer en cualquier momento y que pueden perturbar nuestras vidas. Vamos a dar paso de inmediato a los relatos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. La casa de mi abuela siempre me ha provocado una sensación extraña. No podría describir exactamente qué es, pero hay algo que hace que me sienta incómoda ahí desde que era niña, por lo que normalmente cuando íbamos de visita nunca me alejaba de mis padres, tíos, hermanos o primos, aunque siempre preferí estar en compañía de algún adulto. Conforme pasaron los años y mi abuela fue envejeciendo, yo, siendo la nieta más afín a ella, procuraba ir con mi madre a visitarla regularmente. A veces al volver de la escuela me desviaba para ir a comer con ella y ver si todo se encontraba bien, y posteriormente volvía a casa. En toda mi infancia, nunca nos quedamos a dormir ahí, a pesar de que la abuela vivía sola en esa casa grande que podía habernos hospedado por 1 o varios días. Pero no éramos solo nosotros. Tampoco mis tíos o mis primos pasaban ahí las noches. Es más, era mucho más común que invitáramos a la abuela a nuestras casas a quedarse unos días antes de que nuestros padres quisieran pasar un tiempo en la casa de ella. Al cumplir 15 años y a punto de entrar a la preparatoria, le pedí permiso a mis padres para pasar un fin de semana con la abuela. Mi madre parecía estar renuente a la idea, pero le supliqué y finalmente me dejó ir. No sin antes darme una cadena con una medallita con el Sagrado Corazón de Jesús. Claro, me la dio de manera muy casual y disfrazando el obsequio de un regalo atrasado por mis 15 años. La casa de la abuela se componía de 2 terrenos. En uno se había construido la casa, que es muy amplia. Los espacios son enormes y aún así alberga 7 habitaciones, 2 comedores y 2 salas de televisión. El segundo terreno es simplemente una especie de gran cuarto vacío donde en algún momento mi abuelo guardaba las 4 camionetas que usaba en uno de sus negocios. Es esencialmente un garage, un patio techado totalmente cerrado, al cual se accede desde la casa a través de una puerta en el pasillo. Aquel día llegué temprano con la abuela. Platicamos, le ayudé a hacer la comida, tomamos nuestros alimentos y en algún momento de la tarde, en la sala principal donde veíamos la televisión, me quedé dormida. Desperté no sé cuánto tiempo después y mi abuela no estaba ahí conmigo. ¡Abuela!, grité para saber dónde estaba y claramente la escuché responderme desde el pasillo. No, desde el patio, ya que la puerta que daba hacia allá estaba abierta. Me levanté y salí por ahí intentando encontrarla, pero al llegar al patio, las luces estaban completamente apagadas. Aunque aún no anochecía del todo, a aquel espacio no entraba demasiada luz y apenas unas rendijas en el zaguán dejaban pasar unos rayos de iluminación. Pero, en su mayoría, aquel espacio estaba totalmente oscuro. ¡Abuela!, volví a preguntar, pero ahí no había nadie. Al fondo de aquel espacio había un pequeño cuarto donde dicen que el abuelo guardaba los papeles importantes de sus negocios.
Era una especie de bodega o de archivo. Aquella pequeña construcción lucía oscura, apenas distinguible al fondo, y sin embargo, yo tenía esa extraña sensación de que una mirada proveniente de ese lugar no dejaba de seguirme. Me sentí tan incómoda que intenté regresar a la casa corriendo, pero justo al llegar a la puerta que me daba acceso al pasillo, esta se azotó frente a mi cara y quedó completamente atorada sin que pudiera abrirla. Mientras esto ocurría, empecé a escuchar, bajito, pero muy claro, una voz masculina horrible que se reía y parecía venir de aquel pequeño cuarto. Estaba yo desesperada, gritando que me abrieran, a punto de empezar a llorar cuando recordé la medallita que traía puesta, y al meter la mano debajo de mi playera para buscarla, la puerta se abrió de golpe. Entré corriendo a la casa, totalmente histérica, y mi abuela estaba ahí, en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Extraña, actuando feliz, como si nada ocurriera. Recuerdo haberle dicho algún pretexto escolar o algo a mi abuela y me fui de ahí directo a casa, donde simplemente le dije a mis padres que no me había sentido bien y había preferido regresarme. La verdad, al momento en que ocurrió aquello, sí tuve mucho miedo, pero después me dio algo de vergüenza. Vergüenza de cómo pudo ser que una adolescente había huido de ahí. Y por lo mismo preferí no contarle nada a mis padres. Me mantuve con mi historia de que me había sentido mal, de que me sentía enferma. Pasaron casi 5 años, hasta que un día tuve una plática con mi mamá. Hablamos de muchos temas. Era una de esas pláticas muy sentidas entre madre e hija, y finalmente, entre la charla, me animé a contarle el incidente en casa de la abuela, y me llevé una sorpresa. Más que regañarme, reírse o cualquiera de esas cosas que yo había imaginado, mi madre se sintió identificada. Ella empezó a temblar y me dijo que, justamente cuando ella tenía 16 años, había vivido lo mismo en esa casa. Pero, entiéndanme, no algo similar. No. Exactamente la misma serie de eventos. Desde haberse quedado dormida por la tarde, hasta haber regresado histérica a la casa gritando, y la abuela actuando como si nada. Me dijo también que, con los años, sus hermanos y ella habían compartido otras experiencias que todos habían vivido en aquel lugar, sin que su madre pareciera darles el mínimo de importancia. Mi abuela hasta la fecha sigue viviendo en esa vieja casa. Nosotros, como buenos hijos y nietos, la visitamos y la procuramos, pero la verdad es que nos aterra la idea de pasar demasiado tiempo ahí. Hoy, en 2021, a mí hay otra cosa que me asusta. Me aterra pensar que estoy embarazada, esperando una hija. Y aunque quiero que pase tiempo con su bisabuela, tengo miedo de que ella viva las mismas experiencias que mi madre y que yo. Recuerdo la cara de mi madre y de mi tía cuando nos contaron lo que les había ocurrido. Después de todo, parecía tan increíble que creo que ninguno de nosotros las tomamos en serio aquel día. Y es que no es raro que en mi familia se cuenten historias de espantos en las reuniones. Tenemos muchos familiares que crecieron en provincia y otros tantos que aún viven allá, y son ellos los que nos acostumbraron a las historias de miedo. Pero en realidad,
A nosotros nunca nos había tocado vivir nada así, hasta aquel día. Mi madre y mi tía abuela tienen un puesto de quesadillas. Afortunadamente, desde que mis hermanos y yo trabajamos, no hace falta tanto el dinero y el hecho de que sigan vendiendo comida en las noches responde más a una necesidad de sentirse útiles y ocupadas que a una necesidad económica real. Debido a que vivimos en una calle cerrada, su puesto tienen que ubicarlo a varios metros de distancia, hasta la avenida, en un costado de la casa de doña Margarita, la vecina. Con la emergencia sanitaria, al contrario de lo esperado, empezaron a vender mucho más. Al menos por aquí, la gente estaba más dispuesta a salir a comprar cosas para comer. O eso parecía con el negocio de mi madre. Sin embargo, con el regreso a semáforo rojo en el diciembre pasado, sí se notó muchísimo una disminución de gente en las calles. Por lo que una noche, aburridas por la falta de clientes, mi tía y mi madre decidieron recoger temprano su puesto. Estaban guardando todo en medio del frío que se había soltado aquella noche. Ya nos habían mandado un mensaje a mí y a mi hermano para que fuéramos a ayudarlas. Pero antes de que llegáramos... Jefa, cómpreme un cigarrito. Mi madre y mi tía voltearon, y enfrente de ellas, ahí, en su carpita, estaba una mujer ofreciéndoles cigarros. Ambas rechazaron el ofrecimiento ya que no fumaban, pero estaban muy confundidas por no haber escuchado acercarse a esa mujer que venía empujando un viejo carrito de supermercado, con 2 termos enormes, como si vendiera café. Era una mujer chaparrita y muy obesa, que iba usando un suéter de botones enorme, tan largo que le quedaba como un vestido, y pantuflas. Además, aunque hacía frío, aquella mujer parecía estar sudando mucho del rostro, pero lo que más las incomodaba eran las preguntas que les hacía, con esa voz muy ronca con la que hablaba. ¿A poco se quedan solas aquí? ¿No tienen familia? ¿Son ustedes solitas? ¿Nunca han tenido problemas aquí? ¿No las han robado? ¿Cuánto tiempo llevan vendiendo, jefa? Mi mamá y mi tía respondían de manera evasiva a sus cuestionamientos. Y ya cuando estaban muy intranquilas, dice mi tía que empezaron a escuchar muchas voces, como si una peregrinación viniera entonando alguna especie de canto. Interrumpiendo de forma intempestiva sus propias preguntas, aquella señora les dijo que no importaba, que ya se iba, y tomó su carrito y empezó a empujarlo, y salió del puesto de mi mamá. No habían pasado ni 30 segundos cuando mi hermano y yo llegamos con ellas. Mi tía salió entonces de la carpa y buscó por todos lados, pero esa mujer ya no estaba. No había nadie en la calle. Después, nos contaron lo que pasó. Y en realidad, no las tomamos en serio. Creímos que era una broma, o en todo caso, algún juego de su imaginación. Quizá había sido una vagabunda o alguien en la calle, y simplemente había pasado más tiempo del que ellas creían desde que se había ido y que nosotros llegamos. Pero ambas estaban muy nerviosas. Y entonces, para que estuvieran más tranquilas, a partir de ese día, cualquiera de mis hermanos o yo, empezamos a salir con ellas después de las 10 de la noche, y las acompañábamos hasta que quitaban su puesto. Dice mi hermano que una noche que él se encontraba con ellas, él mismo escuchó una especie de cantos. Estaban a punto de terminar de recoger cuando a lo lejos pudo oír mucha gente.
Quiero decirles que el 12 de diciembre muchas peregrinaciones pasan aquí cerca, y no es raro que alcancemos a escuchar el murmullo si es que vienen cantando algo. Pero ya era febrero, y no tendría por qué haber peregrinos. Mi madre y mi tía se pusieron muy nerviosas, y como pudieron, junto con mi hermano, metieron todo y se encerraron en la casa. Para nosotros todo eso era simple sugestión, pero fue apenas el 17 de abril pasado que nos tocó ver algo extraño. Algo que no tiene explicación. Mi cumpleaños es el 18 de abril, por lo que el 17, cerca de las 11, llegaron 3 amigos al puesto de mi madre y se quedaron ahí hasta que terminó la venta y aprovecharon para felicitarme en los primeros minutos del día. Ayudamos todos a mi madre y a mi tía a meter todo a la casa, pero ya que el puesto lo ponen en una carpa pequeña, decidimos dejarla y quedarnos ahí un rato tomando unas cervezas. Habían dado casi las 3 de la mañana y estábamos por despedirnos, bebiendo ya los últimos sorbos de líquido, cuando una voz nos espantó. Niño, invítame cerveza, niño. Una voz horrible nos interrumpió con algo que más que una petición, parecía una orden. Era una mujer muy pequeña y obesa que iba empujando un viejo carrito del súper. Mis amigos, en forma insolente y un poco grosera, empezaron a bromear con ella, pero mis hermanos y yo, que sabíamos el contexto extraño en el que se había presentado esa mujer y la historia de mi madre y de mi tía, nos quedamos petrificados sin saber qué hacer. «Hey, jefa, me queda media cerveza. ¿La quiere?», le dijo mi hermano Pablo, y la señora tomó la lata y la bebió de un sorbo. Tal como mi madre y mi tía dijeron, empezamos a escuchar mucha gente murmurando y cantando alguna melodía por ahí, pero no se veía nadie. Era tan evidente el sonido que uno de mis amigos incluso se levantó y se asomó a la calle sin poder ver nada. No se asusten, jóvenes. Vienen por mí. Los ando arriando. Y con esas palabras, una nube de olor a cigarro invadió todo el lugar. Y la señora volvió a tomar su carrito y empezó a empujarlo. Juro que en ese momento, en el camellón de la avenida, logramos ver entre las sombras de los árboles como si hubiera gente caminando. No la multitud que se escuchaba, pero sí varias personas andando lento, que de repente se podían ver entre los arbustos y árboles. La señora siguió empujando su pequeño carrito y se alejó, no sin antes darle una especie de caricia ruda en la cabeza a Ignacio, mi amigo que le había hecho los comentarios más burlones, diciéndole que respetara a sus mayores. Nadie dijo nada, y todos nos quedamos hipnotizados por las figuras espectrales que parecían aparecer intermitentemente en el camellón. Unos minutos más tarde, el ruido cesó y nosotros recogimos la carpa tan rápido como pudimos y nos fuimos a casa donde mis amigos pasaron la noche. En estos meses no hemos vuelto a ver a esa mujer y no sabemos si algún día aparezca de nuevo, o quién es, o qué quiere. Mi tía dice que es una visión de la parca, que por alguna razón decidió mostrarse en esa forma.
El caso es que no creo que ni ellas ni nosotros querramos volver a encontrarla jamás. Tanto mis hermanos como yo seguimos turnándonos para seguir saliendo con mi madre y mi tía, que ahora han colocado una imagen pequeña de la Virgen en su puesto, por protección. Lo que es raro es que Ignacio, mi amigo, desde esa noche empezó a llenarse de canas. Con solo 27 años, en 3 meses su cabello ha pasado de ser muy negro a estar totalmente jaspeado por cabellos blancos. Amigos, ¿han visto ustedes algo así? Por favor, díganmelo, para que al menos mi familia y yo no nos sintamos tan solos con esa experiencia. ¿Se encuentran tranquilos, amigos? Vamos a cerrar la noche con nuestra tercera historia. No sin antes recordarles que por favor, si no se han suscrito, lo hagan y dejen su pulgar arriba y sus comentarios en la parte de abajo. Si tienen algo que contarnos, alguna historia que quieran que aparezca en el canal, pueden enviarla a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, los cuales pueden encontrar en la cajita de descripciones del video. La siguiente historia fue enviada por Vanessa, una de nuestras seguidoras, así que esta es su participación en Gritos en la Noche. Hola Mario y la comunidad que escucha este canal. Me gustaría contarles algo muy rápido que me ocurrió apenas hace unos meses y que no había procesado muy bien, al menos hasta este momento en que me atrevo a escribirles. Mi madre siempre fue lo que llaman una medium, o quizá una bruja. Ella no se ponía ningún título, ni mucho menos, y realmente no le gustaba explorar esa parte de su energía. Simplemente hacía uso de ella con personas que requerían alguna ayuda para deshacerse de algún trabajo de brujería o algún espíritu que los estuviera quejando. En esencia, era alguien que utilizaba sus dones, su facilidad para canalizar energías solamente para corregir el mal que les caía a otras personas. En fin, nosotros vivimos mucho tiempo siempre sabiendo eso. La verdad, sabíamos todo lo paranormal que ella atendía, pero propiamente a nadie de mis hermanos o a mí alguna vez nos había ocurrido algo. Y eso es porque, a decir de mi madre, estábamos protegidos. Después de batallar con una larga enfermedad, en septiembre del año pasado, mi madre falleció. Claro que a todos nos dolió su partida, pero al mismo tiempo estábamos muy tranquilos y resignados. Al fin ella descansaría, pero al irse su energía, cosas que la buscaban o cosas que ella mantenía alejadas, pudieron hacerse presentes. Desde el día en que murió mi madre, noté que algunas cosas cambiaban de lugar o se movían en nuestra casa. Puertas, platos, cortinas, muebles, etc. Sin embargo, pensé que quizá era esa misma energía de mi madre manifestándose. Y tal vez lo era en cierta parte, pero justo en el novenario de su muerte, yo estaba quedándome dormido. Recuerdo tener mucho calor esa noche, y como no tenemos aire acondicionado o algo parecido, yo estaba en ropa interior con los brazos y piernas extendidos sobre mi cama. Recuerdo no soportar el calor, pero el cansancio entonces me hizo cabecear, y en ese momento sentí la fuerza de algo que me sujetó de los brazos a la altura de las muñecas. Al abrir los ojos, la sorpresa fue que vi a una persona sobre mí. No podía decir si era hombre o mujer, solamente podría definirlo como una persona extremadamente arrugada que estaba sentada sobre mi torso.
Yo no podía gritar. Era como una parálisis del sueño, pero acompañada de una visión horrible. Probablemente aquello duró solo unos segundos. Y cuando al final pude moverme, lo primero que hice fue gritar. Pero al tiempo que lo hice, aquella cosa, aquel ente o persona, se desvaneció a plena vista. En ese momento, al yo pararme de forma repentina de la cama, escuché el grito de mis hermanos, y los tres salimos corriendo al pasillo. Todos habíamos tenido episodios similares. Mi hermana, que ya estaba dormida, despertó solamente para ver la visión de un niño que irradiaba una luz blanca, asomado a través de su ventana, mientras que mi otro hermano, que estaba viendo una película, empezó a escuchar, adentro de su closet, como alguien tocaba las puertas y de repente hablaba con una voz infantil. Terriblemente asustados, tomamos nuestras cosas y salimos de ahí corriendo para ir a casa de mi tía, que vivía apenas a un par de colonias de distancia. Y ahí pasamos la noche. En aquel momento solamente le dijimos que estábamos muy tristes por la muerte de mi madre, pero al amanecer le contamos a mi tía lo que había ocurrido. Y creo que, aunque se sorprendió, pareció entenderlo. Nos explicó que las energías de mi madre se habían ido y ahora había cosas que quizá habían ido a buscarla, algunas por ayuda, y al no encontrarla se habían desconcertado, y algunas otras habían ido a buscar venganza. Después de eso, mi tía buscó a un conocido, que era amigo de mi madre, y ambos fueron a la casa e hicieron una limpia y unos cuantos rezos. Bendijeron el lugar y en realidad fue algo muy rápido. Probablemente estuvieron media hora ahí, pero aquel hombre nos aseguró que ya no teníamos de qué preocuparnos. El procedimiento fue sencillo y efectivo. Por lo que sé al día de hoy, no es que hayan liberado la casa de espíritus, pero aquel hombre dejó alguna clase de señal para que esas energías supieran que mi madre ya no estaba ahí. La realidad es que, hayan hecho lo que hayan hecho, a partir de ese día no hemos vuelto a experimentar nada en esa casa. No hemos visto espectros, no hemos oído nada, ni siquiera ruidos por las noches. Hemos estado muy tranquilos y la verdad es que, de alguna forma puedo decirles que mi madre, o el resto energético de ella, nos está cuidando.